Ah, bueno, viste que en Chaco le secuestran los medidores. Ahora sí Sí. está el doctor González. Doctor González, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo Ahora Hola. sí ¿Cómo lo escuchamos están? bien. Bien, bien. ¿Ustedes cómo Creímos que están? se asustó. Claro, pues hablamos de honorarios y Tere preguntó si se le podía pagar con paltas. Sí, con palta. Vio que está cara la palta, doctor. Mira, es un derecho patrimonial el de los honorarios, con lo cual todo aquello que valga o tenga un valor en dinero es viable, así que adelante. Ahí está, ¿viste? Te Ahí aceptan las paltas. tenés, El tema ¿viste? es cuántas. O una camiseta de River buena, original. Che, Oh, Se bueno, con... ¿sabes cuánto está la camiseta de River? 11.000 pesos me dijeron. Ah, Y vale, y ¿Cuántos vale. views sería? y sería algo así como 5 yus aproximadamente. Ahí está, ¿viste? ¿Qué es toma. el use, doctor? Qué lindo sería que nos explique. Qué lindo tema ese. El ius es en latín, digamos, que es el idioma originario, llamémoslo así, característico del derecho, quiere decir justamente derecho. Aquí en nuestra provincia, como en otras provincias, es la unidad de medida de los honorarios profesionales, así como otros productos o servicios se miden de distintas maneras, ¿no es cierto? Unidades tributarias y demás. En los servicios profesionales de los abogados se miden en ius. Y el ius equivale al 1% del sueldo básico de un juez. Actualmente está en 2.300 pesos aproximadamente. Eso es un use. ¿Y el use qué reguló? ¿Para qué se usa? Bueno, lo, el ius tiene una característica que es, primero, que, como les decía, tiene un valor proporcional al sueldo de un juez, con lo cual va variando de acuerdo también a esa variación y se lo utiliza como unidad de medida para calcular diversos procesos que no tienen contenido económico. El otro día hablaban con los chicos del estudio de divorcio, por ejemplo. Sí. Si yo tengo un divorcio donde no tengo bienes que dividir, no hay un valor económico, se va a eh, determinar los honorarios profesionales una X cantidad de ius. Y así, una causa penal, una causa en un proceso de conocimiento, de un proceso de cualquier tipo que no tenga un contenido económico, se va a medir en una X cantidad de ius, 5 ius, 10 ius, 20 Claro. ius. Ahora, los demás procesos, los juicios que tienen un valor económico, en esos casos ya vamos a estar hablando de un porcentaje del valor económico comprometido en el juicio. Esa va Claro. a ser la característica para la aplicación de los honorarios profesionales. Claro, claro. Y a ver, para las personas, ¿no? Que es muy, a ver, ¿les cuesta a los abogados en general cobrar? Mira, ahí hay un poco de responsabilidad compartida. Hay muchos abogados que realmente no han, son muy buenos abogados, pero no han sabido manejar la parte económica de la profesión que tiene que ver con esto de poder ponerle precio a su trabajo, digamos, ¿no? Como es un trabajo inmaterial, de alguna manera, si no sé, si yo vendo zapatos, sé cuánto me sale el cuero, cuánto me sale la mano de obra y puedo determinar un precio. Lo nuestro es todo muy inmaterial, es intelectual. Hay un insumo muy importante que es el tiempo que lleva a hacer un determinado trabajo. Y sí, efectivamente hay abogados a los que les cuesta mucho esto de poder fijar un precio adecuado y hay otros abogados que por ahí especulan demasiado con el tema del precio y sobre todo con la desinformación al cliente, ¿no? Y también hay muchos clientes que por ahí hacen la consulta y se olvidan de que están frente a un servicio profesional y no preguntan también cuál es el costo, digamos. Claro. El hecho de que no se pregunte o no se fije un precio no quiere decir que no haya que pagar los honorarios profesionales, porque es una actividad que obviamente se presume onerosa, ¿no es cierto? Claro. Y cuando se plantea en el caso de un juicio, ¿no? El que el pierde el juicio paga todo. ¿Esto también incluye, digamos, los honorarios del otro abogado? ¿Cómo es eso? Sí, exacto. Hay una idea, ¿no es cierto?, que está en la ley de honorarios, en general en todas las leyes de honorarios, que es el que pierde paga, ¿no? Es como la máxima, digamos. No siempre se paga todo, en el sentido de que a veces hay vencimientos recíprocos. Entonces, si yo reclamo 100 pesos y gano 70 y los otros 30 no me hacen lugar, probablemente el juez ordene que se distribuyan los honorarios en proporción al éxito, digamos, que uno pague el 70% y el otro pague el 30% restante. Entonces no siempre se paga todo.
y lo que incluye, bueno, por un lado los honorarios profesionales, pero después también se incluyen todos los demás gastos del juicio, digamos, que yo habré tenido seguramente tasas, sellado, pedidos de informe, determinados gastos documentados o indocumentados que después se colocan al final del juicio en una planilla y que es lo que se le pide a la parte que está, nosotros le decimos condenada en costa. Cuando está condenada en costa tiene que pagar honorarios, pero también tiene que pagar esos otros gastos, ¿no? Claro. Y para, a ver, no sé si tiene... No, sí, le iba a preguntar, esto es así como muy casero, pero hay gente que dice, no, el abogado, pero no le pude pagar y se quedó con mi casa, viste que a veces dice el abogado se quedó con mi auto, es decir, no le pueden pagar su trabajo. Ustedes le inician un juicio a esa persona porque no les pudo pagar y después, o sea, se pueden quedar con el auto, por ejemplo, ¿cómo ocurren esas cosas? Excelente la pregunta y es por ahí lo que está en la fantasía de la gente, que el abogado se va a quedar con todo, Sí, todo ese exacto. tipo de cosas. Y hay veces que ha pasado, la fantasía generalmente tiene alguna fuente, en algún punto se fija, ¿no? O se funda esa fantasía. El tema es así, por eso yo decía recién, no hay que cometer el error el abogado de no hablar de honorarios y el cliente de no preguntar sobre honorarios. Como es un tema económico, como es un tema de un servicio, como es patrimonial, se puede pactar, ¿sí? Pero si no se pacta, si no se hace un acuerdo de honorarios, que lo conveniente es que sea escrito y firmado por ambas partes, y lo suficientemente claro, si no se hace un acuerdo escrito, ese acuerdo puede ser que uno vaya pagando todos los meses, que pague por etapas, incluso puede ser el resultado del juicio, yo te voy a pagar si gano, pero eso tiene que estar escrito. Pero si no hay un acuerdo escrito, el juez lo que va a hacer es aplicar la ley de honorarios, porque justamente se presume que es un trabajo oneroso, un trabajo rentado. Entonces, al aplicar la ley de honorario van a empezar a jugar esto que decíamos, la cantidad de use o el porcentaje del valor del bien, y ha sucedido muchas veces que en un juicio sobre una propiedad, hoy cualquier propiedad vale 2 o 3 millones de pesos como mínimo, los honorarios, que son alrededor de entre el 20% de un juicio completo, se hace una suma que uno puede tener la casa, pero mejor no el dinero para pagarla, para pagar, supongamos, los 400.000, 500.000 pesos de honorarios. Entonces, el juez es el que regula, le decimos nosotros, dispone cuál es el valor de los honorarios, y claramente que si no se pagan, el abogado va a pretender la ejecución, es decir, de alguna manera cobrarse, se puede llevar al extremo del remate, y en el remate de la vivienda, de la propiedad o del bien, el abogado aparece y hace valer su crédito. Eso que a él no le pagaron lo utiliza como parte del pago, y de esa manera es que, entre comillas, dice la gente, el abogado se quedó. Cuando el abogado se quedó con la propiedad, quiere decir que fracasaron todas estas recomendaciones que estamos dando, de que se hable de honorarios, de que se pacten los honorarios, de que se escriban los honorarios, para evitar este tipo de sorpresas, porque la verdad que no hay nada más feo, ni para el cliente, ni para el propio abogado, que después de haber compartido 1, 2, 3, 5 años de todo lo que implica un juicio, estar peleándose entre sí por el pago, ¿no? Esta recomendación entonces que acaba de hacer es importante, que se hable, que se pacten por escrito y que de esa manera, bueno, se lleve a esto, digamos, claridad. ¿Qué otra cosa le tenemos que decir a los clientes en cuanto a honorarios cuando va a visitar a un abogado para que tenga en cuenta? Básicamente lo que tenemos que decirles es hable de honorarios y no elija solamente por la palabra, que se escriban los honorarios, y tampoco, si puede, no elija por el menor precio de los honorarios. Busque referencia del abogado, busque referencia del estudio. Hoy la información está disponible en Internet, en el Colegio de Abogados hay información, hay un tribunal de disciplina. Entonces, yo creo que los abogados lo mejor que podemos hacer es contribuir a represtigiar nuestra profesión. Es decir, que dichos como este, de que el abogado se queda con todo, hasta hay chistes sobre esto, digamos, bastante pesados algunos, tiene que ver con cierto desprestigio que has tenido y que tiene nuestra profesión. Y lo que hay que hacer es, desde nuestro lugar los abogados, contribuir a prestigiarla con claridad, con certeza, sin especulación, porque hay que tener en claro que el cliente está en inferioridad de condiciones.
Él viene por conocimiento jurídico, por auxilio jurídico, es nuestro conocimiento, es nuestro poder, y ese poder también se da en el tema de honorarios, entonces hay que tomarse 5 o 10 minutos para hablar de esto. Claro. El consejo es, hable de honorarios, pacte los honorarios. Doctor, como siempre, muchas gracias. ¿Cómo está el nuevo estudio? Bien, bien, muy bien. Acá estamos trabajando ya en el nuevo estudio y descubriendo a poquito todas las cosas nuevas que nos depara, entre ellos lo que nos pasó hoy, que no pudimos conectarnos por el Skype, por ejemplo. Pero bueno, ya voy a ir acondicionando todo. De a poco. Gracias, doctor. Usted habló de algo del chiste que de algunos de mal gusto respecto al tema que comentó. Hay otro que se me viene a la cabeza, el que le llama al cliente al abogado y le dice, doctor, necesito que me asesore. Ajá. Si el abogado le dice, bueno, ¿qué querés, un consejo o una consulta? No, decime a ver cuál es la diferencia. Bueno, el consejo es gratuito, la consulta se abona, se paga. No, entonces dame un consejo. Bueno, mi consejo es que saque turno para la consulta. Correcto, eso es muy ilustrativo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Doctor González, sí. El dato es que hoy, un dato nuevo, digamos, que la consulta electrónica por medios virtuales y demás también es consulta, y hay una recomendación del Colegio de Abogados, una publicación muy importante en el sentido de que los abogados lo vean así y que los clientes respeten también ese trabajo especial que se está haciendo hoy con todas las limitaciones que tenemos, ¿no? Claro, ese es otro tema. Doctor, muchísimas gracias. Ahí tenemos, Nico, en pantalla la posibilidad de contactarnos a través de estas vías, a ver si podemos poner los teléfonos para poder hablar con Legal Nea. Ahí está, número de teléfono, dirección. La dirección, bueno, ya no es, ¿no? Esa la tenemos que actualizar la dirección del nuevo estudio. Búsquenlos en las redes sociales también, @legalnea, así como suena. Ahí está, listo. Bueno, nos vamos hasta Itaibate, está el doctor, el periodista Rafael Villalba, que es periodista de Itaibate.